Muy buenas noches, daremos inicio a la clase. El día de hoy vamos a continuar con temas de capa 2. En este caso vamos a hablar sobre eh, Ether Channel, que es un protocolo que nos ayuda en el manejo de la redundancia, al igual que hemos hablado sobre lo que es Spanning Tree. Ether Channel cumple funciones que permiten otro tipo de redundancia, nos habilitan otro tipo de funcionamiento. Ahora, este término Ether Channel yo lo voy a mencionar de esta manera, a pesar de que solo es propio de Cisco. En realidad el término apropiado sería link aggregation, por ejemplo, la agregación de enlace. Pero hay diferentes marcas que ponen sus diferentes términos. El estándar lo podríamos considerar como agregación de enlace. Pero el término de Cisco propio que le da esta tecnología es Ether Channel. ¿Por qué me apego al tema de Cisco en este aspecto? Porque honestamente van a escucharlo más. La gente se ha acostumbrado un poco más a expresarlo con el término Ether Channel y durante la defensa también no se los van a considerar de ninguna manera como eh, agregación de enlace directamente, a pesar de que es el término correcto. Ahora, lo que vamos a hablar es cómo funciona, cómo lo configuro y cómo puedo verificar si está funcionando correctamente. Primeramente, pensemos en la idea de Spanning Tree. Y esto uno de sus compañeros me preguntó el día de ayer. ¿Qué pasa si yo tengo dos enlaces, por ejemplo, de esta manera? Dos enlaces entre dos dispositivos, dos o más enlaces. Yo lo hago esto con el propósito de crear cierta redundancia en la conexión y también para poder generar una mejor capacidad de enlace, o sea, que dé más velocidad. Esto no se puede lograr cuando tenemos redes por defecto, o sea, como funcionaría una red sin ninguna configuración adicional, porque Spanning Tree lo evitaría. Spanning Tree se fijaría en este caso y diría, bueno, eso no está bien que se haga de esa manera, porque habrían dos caminos posibles al mismo destino. Es un bucle, por lo tanto tengo que eliminar uno de esos dos caminos. Se va a proceder a quitar esa opción que nosotros hemos colocado y solo un cable va a funcionar a la vez. Un segundo para que abra Packet Tracer, para que de paso vean de qué estoy hablando. Ahí vamos a hacer que cargue un rato. Y ahorita, por ejemplo, está iniciando. Así estaría un switch normalmente cuando inicia. Todos sus puertos apagados. Eso lo mencionamos el día de ayer, si se acuerdan, que es porque tiene que primero calcular el tema de Spanning Tree para saber cuál de los puertos van a funcionar y así no habilitar un puerto que cause un bucle. Vamos a ver, ahí que vaya calculando. Ahí podemos ver. Dos de los puertos ya se han colocado como verde en un extremo, en el otro está verde y naranja. ¿Qué significaría esto? Significa de que Spanning Tree decidió que uno de estos puertos, uno de los extremos, no debe funcionar porque si no va a causar algún tipo de bucle. ¿Qué podemos hacer para solucionar esto? Tenemos que de alguna forma sobreescribir el comportamiento de Spanning Tree y explicarle al router que en este escenario en particular, bueno, al switch, perdón, que este escenario en particular no va a funcionar de esta manera. O sea, no queremos que Spanning Tree actúe, no queremos que bloquee nada.
activa. Muy bien. ¿Cuál es la idea dentro de Spanning Tree? Crear enlaces virtuales. Lo que en realidad logramos aquí es que ambos equipos, perdón, es que ambos equipos se pongan de acuerdo y aseguren que va a existir un- una comunicación constante empleando ambos puertos de alguna manera en conjunto. Va a variar esa manera en conjunto que se va a utilizar. A veces puede ser que se utilice un solo enlace y el otro quede de respaldo. Se puede hacer un balanceo de carga. Y la decisión en cómo se aplica ese balanceo de carga también va a variar un poco dependiendo de lo que nosotros deseemos lograr en esta topología. Ahora, aquí yo quiero hacer énfasis en algo. En la agregación de enlace Ether Channel, como como es de Cisco, se produce a partir de equipos Cisco, que serían switches, por ejemplo. Sin embargo, mucha gente se confunde y esta es una pregunta que yo les voy a hacer en el examen. Si les toca conmigo como jurado y les toca el tema de Ether Channel, yo les aseguro que les voy a hacer esta pregunta. Y es, ¿la agregación de enlace se puede realizar solo entre switches o otros tipos de dispositivos también pueden utilizar agregación de enlaces, como servidores, por ejemplo? Y a pesar de que yo la digo la respuesta ahorita, creo que nunca me la han respondido bien. La respuesta es que sí se puede. Ether Channel, bueno, agregación de enlace, voy a decir, para agregar todas las tecnologías posibles. Es un protocolo, es una tecnología, perdón. La agregación de enlace Ether Channel no es un protocolo, perdón. Utiliza protocolos que ya vamos a mencionar, pero es una tecnología. Esta tecnología de agregación de enlace no está limitada a dispositivos. Todo aquel equipo que pueda contar con más de una interfaz que tenga la misma característica, siempre que tenga el software adecuado, va a poder realizar agregación de enlace. No voy a decir que en computadoras Windows 10 se puede hacer, no he probado, la verdad. Pero sí les puedo decir, por ejemplo, que en cualquier distribución de Linux, ya sea de escritorio o versión servidor, se puede hacer. Se puede hacer agregación de enlace. Obviamente tenemos que cumplir con ciertas condiciones que ya vamos a ir mencionando, que, que vienen en el tema de los interfaces. Sin embargo, va a ser común que ustedes se encuentren con, con el escenario donde van a tener que crear agregación de enlace entre un switch, por ejemplo, y un servidor. Muy normal eso. Más allá de que sea para crear redundancia, es el propósito de crear un túnel más fuerte. Proporcionar varias conexiones de 1 gigabit para que trabajen como una sola de 8 gigabits por segundo, por ejemplo. Esto especialmente en equipos que pueden tener hardware limitado. Por ejemplo, es normal encontrar servidores que tengan lo que es interfaces de 10 gigabits hasta 11 gigabits sin ningún problema. Hay en el mercado. Pero obviamente tienen su costo y los adaptadores en la mayoría de los servidores que yo he conocido no vienen. O sea, no vienen incluidos. Entonces no es una sorpresa que haya que pagar bastante extra por esa funcionalidad de más velocidad. Entonces, el hecho de que sea una función más carita o algo más complicado hace que Ether Channel o agregación de enlace sea algo ideal, porque me permite tomar mis adaptadores más viejos y unirlos para que trabajen como uno solo. Entonces, esta tecnología no es propia no es única de los switches, perdón, no se limita a los switches, pero nosotros vamos a utilizar de referencia los switches para trabajar el tema de agregación de enlace, al menos en este aspecto de Cisco. Ahora, ¿para qué hago el uso de Ether Channel? ¿O de qué manera me beneficia? La idea de Ether Channel
es lograr una mayor capacidad y una redundancia. Ese es su propósito principal. Permitirnos contar con una mayor cantidad de recursos empleando lo que ya existe en mi red. Lo malo y bueno, lo importante que tenemos que tener en cuenta es que eh, vamos a tener, por ejemplo, ciertas restricciones a nivel de capa 1, que era lo que le decía hace rato, que hay computadoras, tenemos una computadora con Linux, puede trabajar en el tema de Ether Channel. Sin embargo, eso va a depender de cosas, por ejemplo, como lo que ustedes ven aquí, que sea el mismo tipo de interfaz. No podemos mezclar Fast Ethernet con Giga Ethernet. No podemos empezar a combinar diferentes capacidades de velocidad de nuestras interfaces. Lo que sí podemos llegar a hacer es el combinar múltiples interfaces que estén trabajando no en su velocidad máxima. Por ejemplo, Gigabit Ethernet se supone que trabaja a 1 gigabit por segundo. Pero yo puedo agarrar y tener mis interfaces trabajando en 100 megabits por segundo. No habría mucho caso práctico para hacerlo, pero para hacer la aclaración. Puedo tener varios interfaces en 100 megabits por segundo y ellos en conjunto pueden trabajar. Ojo, no va a funcionar, digamos, Fast Ethernet que trabaja en 100 megas máximo con un puerto Gigabit Ethernet trabajando en 100 megas, o sea que lo limitamos a 100 megas. No va a funcionar. Tiene que ser el mismo tipo de interfaz. Ahora, otro tema importante es el manejo de los duplex. Todos tienen que estar trabajando en el mismo tipo, full duplex o half duplex. Y en sí, lo máximo que se soporta en los dispositivos en general es de 8 interfaces juntos, lo que significa que se va a poder, digamos, 80 megas, 800, 8 gigas, eh, 80 gigas, 160 gigas y así vamos subiendo. Entonces, esto va a permitir que ustedes creen múltiples enlaces agregados de hasta 8 puertos cada uno. Y dependiendo de la marca, y aquí pongo eh, a la referencia a los Cisco Catalyst, ellos solo permiten 6 Ether Channels. No se confundan. Y si dan el examen CCNA, segurísimo que les preguntan este dato. No significa que solo van a poder unir 6 cables para trabajar como uno solo, no. Cada Ether Channel, cada Ether Channel permite hasta 8 cables juntos. Ahora significa que ustedes máximo en un switch van a poder tener 6 de esos grupos de cables, con diferentes cantidades internas. No tienen que ser todos de 8, puede ser de 2, puede ser variado. Cada Ether Channel va a tener sus propias reglas. Cosa que si se pone a calcular, significa que lo máximo que podría lograr es tener 6 Ether Channel de 8, si es que mi switch alcanza. Lo que solo funcionaría con switches que tengan 48 puertos. Ahora, todos estos Ether Channel, todos estos puertos Ether Channel que vamos a crear se consideran puertos lógicos. En el momento que un puerto físico forma parte del puerto lógico, ya no necesitamos hacer ninguna configuración en el puerto físico. Todo lo hacemos en el lógico, en el port channel que se llama en Cisco, y a partir de ahí, lo que apliquemos en esta interfaz lógico se va a aplicar a los interfaces físicos. Es decir, los físicos se convierten en puertos esclavos y el de puerto port channel se convierte en un puerto maestro. Normalmente en las redes, cuando tenemos un puerto esclavo, este no puede recibir configuraciones directas.
No puede tener direcciones IP, no puede tener VLANs, sino lo que se hace es asignarle un maestro y lo que el maestro sea configurado o reciba de configuración se la va a aplicar también al esclavo. Ahora, para hacer más fácil este tema, existen protocolos de negociación. Sin embargo, si ustedes desean, Etherchannel puede ser configurado, de forma manual. Yo puedo decidir en cada extremo de la red, en los dos dispositivos que se van a conectar, ciertos parámetros. Estos parámetros incluyen, por ejemplo, el tipo de algoritmo que se va a utilizar, por ejemplo. Y ustedes pueden decidir, decirle a cada dispositivo, vos vas a trabajar con Ether Channel, nada te confirma que el otro extremo también está trabajando con Ether Channel. Lo único que te lo confirma es el hecho de que estás enviando información y estás recibiendo información, nada más. No, no vas a tener ningún tipo de estado en el cual vos podás ver a detalle qué está pasando. Sin embargo, si queremos hacernos la vida más sencilla, podemos utilizar unos protocolos de apoyo que, que van a estar ahí para que yo simplemente exija a los switches de ambos extremos, a los dispositivos de ambos extremos, de qué manera quiero que trabajen. Si les pónganse de acuerdo, yo estoy interesado en que ustedes puedan crear una conexión, un enlace de conexión. Hay ciertas restricciones, eso sí. Ahora, estos protocolos vamos a tener dos versiones, o dos tipos, perdón. El Port Aggregation Protocol, que es el PAGP, que lo vamos a llamar. Y tenemos también el Link Aggregation Control Protocol, el LACP. Estos dos protocolos están diseñados para hacer lo mismo, para permitir que podamos crear enlaces de agregación de forma dinámica. Ahora, esto va a funcionar bien siempre y cuando comprendamos de qué manera trabajan internamente estos dos protocolos. Primeramente hablemos de PAGP. PAGP es un protocolo de Cisco. Cisco lo diseñó, Cisco lo desarrolló y solo trabaja con equipos Cisco, nada más. Cumple la función de permitirte crear enlaces Ether Channel, en este caso Ether Channel porque solo trabaja con Cisco, dinámicos. ¿Cuál es la idea? Vos vas a tener modos que podés configurar en tu dispositivo. Y esos modos dependiendo de qué modos tengan ambos switches, van a poder o no trabajar con PAGP y crear un enlace redundante. Los modos son tres. En realidad, el primer modo no es un modo en sí. El modo encendido o en inglés el modo on. No es un modo, en realidad significa no utilices PAGP. Es el modo, más bien no hagas nada con PAGP. Simplemente crea el enlace por tu cuenta. O sea, lo que llamamos el enlace estático, que uno de manera manual va a confiar en que va a funcionar. Los que sí son modos de PAGP que debemos tener en cuenta son el modo deseable, desirable, y el modo automático. Esto es algo similar a lo que antes habíamos hablado del protocolo de ETP. Deseable significa que nuestro dispositivo activamente va a buscar el crear un enlace con el otro extremo, con su vecino. Si el otro lado está en el modo automático, va a funcionar.
Porque el modo automático es un modo en el cual modo automático es un modo en el cual mi dispositivo está constantemente esperando a que le llegue una solicitud. Entonces, el modo deseable va a ser un modo en el cual yo voy a pedir que crear un enlace, mientras que el modo auto va a ser un modo que está dispuesto a crear el enlace, pero no busca activamente hacerlo. Eso significa que si yo un extremo tengo un equipo de modo deseable y el otro en modo auto, va a funcionar bien. Dos equipos que trabajen en el modo deseable van a funcionar de igual manera porque ambos van a buscar activamente el, el poder trabajar en conjunto. Sin embargo, si dos equipos están trabajando en modo automático, lo cual no es buena idea, lo cual no es recomendable, en este caso, nuestros dispositivos nunca se van a comunicar entre sí porque los dos van a estar esperando de manera constante. Los dos deben estar buscando de forma constante, esperando de forma constante que alguien les hable. Como ninguno de los dos inicia la conversación, no van a poder realmente crear un enlace. Aquí podemos ver las comparativas, por ejemplo. Está el modo encendido, el modo on. El modo on solo funciona cuando ambos extremos están en modo on, que significa que ambos extremos han decidido y están de acuerdo en no trabajar con ningún protocolo de negociación, no utilizar PHP ni utilizar lo que es LACP. Al lograr esto, a ellos se les permite de forma eficiente el poder agarrar y seleccionar los parámetros que ellos deseen sin necesidad de que nadie los ayude. Puede ser algo más estático, algo donde yo tengo un control, vamos a decir, total de la red, de la forma en que está trabajando mi Etherchannel. Ahora bien, si yo ese modo on, si se fijan, trato de trabajarlo con alguien más, no va a hacer nada, no va a funcionar. Los únicos métodos en los que funciona, las únicas formas en que funciona es si ambos extremos, perdón, alguno de los extremos está en modo deseable. Si alguno de los extremos está en modo deseable, no importa lo que esté al otro lado, deseable o automático, va a funcionar. Un segundito.
Ahora sí. Entonces vamos a tener nuestros tipos de modo. Vamos a tener modo deseable, modo automático y en base a la forma en que lo esté manejando, ellos van a poder congeniar y estar de acuerdo en utilizar la misma aplicación. Ahora, hay una alternativa que se llama LACP. LACP es la alternativa estándar, es la alternativa IEEE que permite que los usuarios puedan utilizar una idea del mismo protocolo, pero empleando lo que es un mecanismo que cualquier marca podría llegar a utilizar. Está diseñado por la IEEE y funciona, la idea es que funciona idéntico a lo que es Ether Channel, a lo que es PAGP, perdón. Exactamente lo mismo, solo que tiene nombres diferentes. En lugar de ser deseable, se llama modo activo, y en lugar de ser automático, se lo conoce como el modo pasivo, pero cumplen la misma idea. Modo on va a ser lo mismo. Ambos dispositivos solo van a trabajar con lo que es configuraciones estáticas. Ninguno de los dos va a intentar hacer nada de configuraciones por protocolo. Solo funcionan cuando ambos están en, en este modo y si alguno de los dos se pone en el modo diferente, el modo on no va a funcionar. Ahora, los modos que tenemos adicionales de LACP trabajan idénticos a lo que habíamos visto hace un rato. El modo deseable que teníamos en PAGP ahora se llama activo. Activo busca de forma activa el crear un enlace, mientras que el modo pasivo acepta los enlaces pero está esperando. Un segundo. Entonces, cuando yo tengo estas combinaciones de estado, va a ser lo mismo que teníamos en el modo de PAGP. Deseable con pasivo, perdón, deseable con automático va a ser lo mismo que decir activo con pasivo. El modo deseable y el modo activo constantemente van a estar tratando de lograr que se cree un enlace siempre y cuando el activo esté ahí. Él va a ser el que va a solicitar constantemente que se cree. Ambos protocolos son lo mismo, funcionan de la misma idea, de la misma forma. Y muchos prefieren solo manejar con LACP gracias a que es un protocolo que funciona en cualquier marca. Mientras que Cisco tiene su propia forma de trabajar. Ahora, si hablamos en el manejo de configuraciones, hay estos parámetros que debemos tener en cuenta. Ether Channel Support significa de que nuestros dispositivos puedan
trabajar con el protocolo Ether Channel o con los protocolos de Ether Channel, con LACP y PAGP. Entonces, lo primero es que nos enfoquemos en estar seguros que nuestros dispositivos ambos pueden entender el mismo idioma. Speed y duplex significa de que ambos dispositivos deben estar trabajando a la misma velocidad estática o dinámica y que ambos deben a la fuerza tener que trabajar en el mismo tipo de duplex. A duplex, full duplex. La idea es que todos tienen que estar en el mismo. Y también tenemos la VLANs. Tenemos que estar seguros que existen las mismas VLANs o se permiten las mismas VLANs y el mismo rango en nuestros interfaces. Ahora, si estamos hablando de un switch sin ninguna configuración, no tenemos que preocuparnos de eso, porque cuando hagamos la configuración en Ether Channel, todo va a funcionar. Algunas personas lo manejan de otra manera, que yo no recomiendo tanto. Primero van a todos los puertos que van a formar parte de Ether Channel y en todos los puertos hacen las configuraciones de VLAN que desean. Luego lo convierten en un puerto Ether Channel, toman 4 puertos que ya configuraron y lo vuelven Ether Channel. Y si es que los 4 puertos están configurados de forma idéntica, perfecto, va a funcionar. Pero si no fuera así, va a dar un error. Ahora, una vez que ya se creó ese enlace Ether Channel porque todos tienen la misma configuración, lo siguiente que va a pasar va a ser de que ese puerto lógico va a tomar esas configuraciones idénticas que existen en cada dispositivo y va a activarse, va a copiarlas y va a activarse. Ahora, la otra forma que a mí me parece mejor y más sencilla es entrar a los interfaces que van a ser parte de Ether Channel, asignarlos al Ether Channel, al puerto lógico, y luego a ese único puerto lógico le aplicamos las configuraciones, en lugar de tener que ir a un montón de interfaces a la vez. Entonces aquí nos hace una referencia, dice cuál que sería un Ether Channel que sí se permite, uno donde tenemos la misma velocidad, 1 gigabit por segundo, donde ambos están trabajando en full duplex y donde ambos están utilizando la misma VLAN, ya sea el modo de acceso o modo troncal. Es igual algo importante. No importa si es modo de acceso, no importa si es modo troncal. Sea cual sea el caso, se puede crear un Ether Channel, no hay ningún problema. Ahora, ¿cómo se hace la configuración? Ah, aquí lo pueden dividir en 3 pasos. Paso número 1, ingresar a la interfaz correcto. Ahora, hay una forma en que ustedes pueden configurar un parámetro, en un mismo parámetro, en un solo interfaz a la vez. La forma es utilizando el comando range, el comando de rangos. Ahora, este comando range le va a permitir a ustedes tomar un mismo, de un solo golpe, configurar un conjunto de interfaces. Va a ser más sencillo. Ahora, dentro de este conjunto de interfaces, o si quieren ir interfaz por interfaz, le asignan a qué grupo va a pertenecer. Este número tiene que ser el mismo en todos los puertos que van a formar parte del mismo enlace lógico. Como les decía, pueden tener hasta 6 en los switches Cisco. Entonces, este número
Si yo, digamos, el puerto 1 y 2 quiero que formen parte de un Ether Channel y el 5 y el 6 de otro, pues el 1 y el 2 tienen que formar parte del Channel Group 1 y el 5 y el 6 van a tener que formar parte del Channel Group 2. Ahora, una vez que ya tenemos configurado esto, se va a activar nuestro port channel. Se va a crear un port channel. Aquí pueden ver creando port channel y el nombre de la interfaz. Port-channel 1. Ahora, dentro de esto, ustedes ya pueden ir a la interfaz lógico y se va a tener su propio nombre, interfaz port-channel 1. Y ahí adentro pueden hacer todas las configuraciones que ustedes deseen. Modo troncal, modo de acceso y qué VLANes van a poder utilizar. Finalmente vamos a tener la verificación y solución de problemas de Ether Channel. Ahora, ¿cómo podemos hacer este trabajo? Bueno, hay diferentes comandos que ustedes pueden ver aquí, pero vamos a ver un poquito cómo se ven esos comandos. Ahorita volvemos a la otra parte. Este es uno de los mejores que pueden utilizar para de forma rápida identificar cómo está trabajando. Show Ether Channel Summary. El Show Ether Channel Summary te permite ver cada grupo, cada port channel, en qué estado se encuentra y en qué estado se encuentran sus puertos y qué protocolo estás utilizando. Por ejemplo, este de acá se encuentra en el modo S2. S porque es un Ether Channel de capa 2. Y aquí mucho cuidado porque esta pregunta me la han hecho antes. ¿Qué diferencia habría entre un Ether Channel o un enlace agregado de capa 2 y capa 3? El de capa 2 es porque el puerto va a actuar con VLANs, como sería el puerto de un switch. Mientras que en el de capa 3 va a ser, esa interfaz no va a tener VLAN, sino que va a tener una dirección IP directamente. Va a ser como una interfaz de un router. Si su switch de ustedes es capa 2, solo va a poder manejar este modo. Si es capa 3, puede manejar ambos modos. En este caso, por ejemplo, es capa 2 y se encuentra caído, down. ¿Por qué va a estar caído? Porque sus dos interfaces también están abajo. El puerto no puede funcionar a no ser que tenga al menos uno de los enlaces funcionando. Ahora, seguramente ustedes deben haber escuchado de que yo he mencionado que pueden crear enlaces de 2, 4, 8 cables. Si ustedes desean, pueden utilizar la cantidad de cables que ustedes quieran hasta 8. O sea, 3 cables, 5 cables, no tienen que ser números pares. Sin embargo, para que los algoritmos que utiliza Ether Channel funcionen de manera más eficiente, se prefiere que sea una cantidad de puertos pares. Obviamente, si yo le pongo 8 cables y falla uno, me quedan 7. Entonces, ahí habría que definir y ver el rendimiento entre bajarlo a 6 cables, porque el algoritmo no está funcionando tan bien, o a ver si con 7 cables está funcionando correctamente. Aquí podemos ver la verificación de lo que es la configuración de port channel para ver en qué estado se encuentran los puertos y como podemos ver tenemos nuestros puertos físicos que forman parte de un port channel y las VLANs que están asignados a cada uno de ellos. Ahora, vamos un poquito para atrás, perdón. Algunas razones por las cuales no va a funcionar, la verdad que el manejo de tercios es bastante básico, no habría mucha razón para que falle, pero de hacerlo, los problemas que podríamos tener sería que hay alguna diferencia en VLANs, principalmente en la VLAN nativa,
que algunos de los puertos anteriormente fue configurado con un modo diferente. O sea, algunos están en modo de acceso y otros en modo troncal. Eso no va a funcionar. El rango de las VLANs que se está permitiendo no es el mismo, hay alguna diferencia, o que el tipo de negociación no se eligió de forma inteligente. O sea, eh, están en los modos equivocados, uno está en modo deseable, el otro está en modo automático, o perdón, los dos están en modo automático, por ejemplo, ahí no va a funcionar. O alguno está en modo on y el otro está en modo deseable, no va a funcionar. De igual forma, si están trabajando en diferentes protocolos, tampoco va a funcionar. Es decir, si uno de mis switches está con PAGP y el otro está con LACP, no va a funcionar correctamente. Ahora, es importante que comprendamos que en el momento que yo estoy trabajando con Ether Channel, yo estoy anulando lo que es Spanning Tree. Tengo que tener mucho cuidado a la hora que yo elimine un puerto que ya no va a estar trabajando con Ether Channel. ¿Qué va a pasar si yo elimino las configuraciones de Ether Channel, pero yo mantengo las conexiones físicas? Se van a crear bucles. Asegúrense que en el momento que ustedes vayan a quitar Ether Channel de una red, primero hagan la desconexión de los puertos redundantes, es decir, solo dejen un puerto. Luego de eso, ya pueden empezar a verificar el comportamiento de Spanning Tree. Ya pueden estar apagando Ether Channel. Así es como debería verse el estado de un puerto Ether Channel cuando todo está configurado correctamente y está funcionando bien. El port channel tiene que estar en el modo SU o RU, depende cómo lo hayan configurado, si capa 2 o capa 3. Pero LU viene de in use, en uso, que está funcionando. Mientras que los puertos tienen que estar en el modo P. Significa que son parte, bundle, in port channel, o sea, parte de un port channel. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Muy bien. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es realizar una práctica. Ahorita les acabo de pasar un ejercicio de Packet Tracer por el chat para que lo puedan ir abriendo. Vamos a tomarnos un receso de 10 minutos y ahí van a tener tiempo de ir abriéndolo el Packet Tracer, viendo que todo está funcionando bien. Ah, perdón, este no. Perdón, no vamos a utilizar este, vamos a utilizar este otro. Si no, se nos va a ir el tiempo con este. Pero ignórenlo el primero que mandé, agarren el segundo, el que dice tema 16-configure Ether Channel. Ese es el que vamos a utilizar ahorita. Bueno, ahorita luego del descanso. Entonces, por favor, descárguenlo, vayan abriéndolo. Tiene que ser como el que les estoy mostrando ahorita en la pantalla. Y volviendo del receso lo empezamos a trabajar. Listo. O sea, en 10 minutos continuamos. Continuaremos con la clase entonces. Y lo que vamos a hacer ahora es trabajar con nuestro laboratorio de Ether Channel. O sea, vamos a leer un poco el problema. Entonces, en este laboratorio vemos que tenemos 3 switches. Cada switch tiene su propio método para crear Ether Channel y entre cada switch va a haber al menos más de una conexión empleando Ether Channel. Veamos qué es lo que nos pide. Nos pide que utilicemos primeramente la configuración básica. Dice, asigna a cada switch un nombre de host según el diagrama de la topología. Antes de comenzar la creación de enlaces, compruebe la configuración existente en los puertos que conectan a los switches. Y aquí nos da unos comandos de apoyo que ahorita vamos a utilizar. Y configure todos los puertos necesarios como puertos troncales, todos los puertos necesarios para Ether Channel como puertos troncales estáticos.
Vamos a hacer esa aclaración de por qué sería importante o necesario hacer eso. Vámonos, por ejemplo, a nuestro primer switch. Entonces es switch 1, le vamos a asignar su nombre. Enable, config terminal y su hostname, S1. Lo siguiente es que tenemos 4 interfaces. 4 interfaces que van a formar parte de Ether Channels. Sin embargo, de momento todavía no nos están pidiendo que hagamos la configuración de Ether Channel. Primero nos piden que verifiquemos que nuestras interfaces no estén haciendo nada especial, que no tengan ninguna configuración que pueda afectar. Bien, podemos ver el estado de los interfaces. Los interfaces que nos interesan en el switch 1 son Gigabit 01, Gigabit 02, Fast 21, Fast 22. Si analizamos, también son los 4 puertos que están levantados, están funcionando. Entonces, en esa primera parte estamos bien. También tenemos el comando show interface status, do show. Tengo que hacer el do por delante porque ya estoy en el modo de configuración. Puedo ver también algunos otros datos, por ejemplo, en qué VLAN se encuentran, en la VLAN 1. Y show interfaces strong. Ninguno. No tengo ninguna respuesta, porque en esta parte ya puedo ver de que aún no existe ninguna configuración de troncales. Muy bien, ahora sí paso al siguiente paso, bueno, al siguiente punto, que dice configure, aquí nos dice, configure todos los puertos necesarios para Ether Channel como puertos troncales. Entonces puedo hacer la configuración de golpe de los 4 puertos. Y eso lo hago con el comando interface range. Fíjense, me dice, tenés que hacer el fast 022. Y pueden hacerlo de esta forma, por ejemplo, 022 a 23, por ejemplo, coma, gigabit 01, coma, gigabit 02, por ejemplo. Puede ser otra forma de hacerlo. Este guión sirve más cuando son varios, digamos, si fuera del 22 al 24. En este caso no es lo que nosotros necesitamos. Ahora, entro con este modo y ahora procedo a hacer la configuración que me pidieron, que es switch port, mode, trunk, y también switch port, trunk, no, este caso no me está permitiendo. Perdón, no negotiate. Switch port mode trunk para ponerlos en modo troncal. Y switch port no negotiate para asegurarnos que estamos desactivando lo que es eh, el modo, lo que es DTP, perdón, de esta interfaz. Entonces ya cumplimos con este switch. Vamos a ir al siguiente. Vamos al switch 2. Switch 2. Entonces hago lo mismo. Enable, configure terminal y host S2. Y ahora reviso los interfaces que están involucrados. Este es Gigabit 1, 2, Fast 23 y Fast 24. El mismo proceso. Interface range, Gigabit 01 al 2, Fast 23 al 24. Le digo que quiero que trabaje en el modo troncal y le digo que no quiero que negocie. Y listo, ya está en modo estático. Lo mismo para el switch 3. Y le digo, perdón, ¿qué interfaces son?
son la 21, 22, 23 y 24, toda fase Ethernet. Este va a estar más fácil. Interface range 0.21 al 24. De un solo golpe puedo verlos a todos. Switch por modo troncal y switch por no negociable. Ya puedo trabajar sin negociaciones. Perfecto, ya hice la primera parte. Ya le... Ay, no sé si le puse su hostname o no le puse su hostname. Ya me olvidé. ¿Y al F2 le puse hostname? Sí, le puse. Muy bien. Entonces, vámonos a las instrucciones. Ya cumplí con la primera parte. Ya cumplí con las configuraciones. Ahora, bueno, y aquí nos hace una advertencia porque tuvimos que hacerlo de no negotiate. Dice, si los puertos se configuran en modo dinámico automático y usted no establece el modo de los puertos de enlace troncal, los enlaces no forman enlaces troncales y siguen siendo puertos de acceso. Entonces es importante que desactivemos DTP. Muy bien, vamos a la segunda parte. Dice, ahora sí vamos a configurar Ether Channel. Lo primero que vamos a hacer es configurarlo en el switch 1. Dice, el primer Ether Channel creado para esta actividad va a ser los puertos FAST 21 y 22 entre el switch 1 y 3. Configura los puertos como troncales estáticas en ambos switches, ya lo hicimos. Y verifiquemos, dice que tenemos que usar el comando show interface trunk y deberíamos poder ver un resultado como este. Entonces, do show interface trunk. A ver, lo que quieren que veamos es modo de encapsulación. Aquí está. Entonces aquí yo veo 21, 22. Aquí no veo al 23, miren, me llama la atención. ¿O no? Ah, no, el 21. Creo que yo configuré por error, creo que configuré el puerto 23 en lugar del 21. Eso ha sido mi error. Ahora sí debería dar. Pero por no fijarme bien en los interfaces. Ahora sí ya están los 4 interfaces que me interesan. ¿Por qué no aparece el 23 a pesar de que yo lo configuré por error más arriba? Porque el interfaz está apagado. Por eso no va a aparecer. Ahora vamos a verificar en el switch 3, por si las dudas, porque igual por ahí me equivoqué. Entonces, comando show interface trunk. Y ahí están mis 4 interfaces. Este estamos bien. Ahora que ya estoy listo, procedo a hacer la configuración del Ether Channel y el grupo se va a llamar 1. Me dice, pone modo deseable para que se negocie automáticamente PAGP. Entonces, ambos extremos van a estar en modo deseable. Nuevamente, recordemos, según la teoría, solo haría falta con que uno de ellos esté en modo deseable. El otro puede estar en automático. Pero si ambos están, no hay ningún problema, no afecta en nada. Ahora, aquí hay una nota muy importante que dice, deberían apagar los interfaces antes de agregarla al grupo de canales. Esto es una medida que se recomienda por dos temas. Uno, por si nos equivocamos al activar Ether Channel y creamos un bucle. Es bueno que apaguemos los interfaces antes por si la duda, hasta que estemos seguros de, seguro de la información. Entonces, aquí se recomienda que lo apaguemos, uno, por si estamos haciendo la configuración y cometemos algún error, y dos, también para que los interfaces todos puedan iniciar de cero y haya un solo inicio del enlace. Ahora, vámonos a configurar esto. Vámonos al switch 1. Switch 1 y nos vamos al rango de interfaz. En este caso va a ser
En este caso va a ser F21 y F22. Ponemos esa configuración. Rango F021-22. Y procedemos a hacer las configuraciones. Fíjense, primero lo apagamos. Ahora, una vez apagado, podemos proceder a agregarlo al channel group. Channel group y el número. Este número tiene que ser el mismo a nivel local. No tiene que ser el mismo en el switch 1 y el switch 3, pero podemos utilizar el mismo si es que así lo deseáramos. Y después podemos poner el modo. Si yo aquí elijo el modo auto o deseable, automáticamente se pone en PAGP. Tengo el modo activo y el modo pasivo. En este caso nos están pidiendo que configuremos como modo PAGP deseable. Entonces lo hacemos. Ahora voy a ir al otro lado antes de encenderlo. Se recomienda que mejor lo haga en ambos extremos antes de hacer la configuración. Entonces en este lado va a ser lo mismo. Bueno, 21 y 22. Sigo poniéndole. A ver, por otro lado no me equivoqué. Sí, lo puse bien. Esto lo apago. Hago el channel group 1 modo deseable. Y los pongo los dos en modo no shutdown para que arranque. Lo enciendo en ambos lados. Entonces, ahora sí podemos ir y verificar. Show Ether Channel Summary. Y aquí podemos ver que ya se nos creó nuestro primer Ether Channel, nuestro Port Channel 01. Y dentro de este Port Channel 01 tenemos dos puertos, 21 y 22. Y ambos están en modo P, que dice que forman parte de un bundle de Port Channel. Y el puerto lógico está en modo de capa 2 y en uso, que significa que está funcionando. Entonces hasta ahí estamos bien. Vámonos a la siguiente parte. Lo siguiente que nos pide es, ahora que ya están nuestros puertos trabajando, lo que podemos hacer es también empezar a configurar cosas en el port channel. Es decir, ahora yo puedo ir a ambos lugares, es decir, interfaz, port channel 1. Y todo lo que yo haga acá va a aplicar para todos los interfaces lógicos o para todos los interfaces físicos que forman parte de esta interfaz lógico. Entonces ya no tengo la necesidad de tener que ir al rango de puertos a nada más de hacer algún cambio. Todo se puede hacer automáticamente con un solo interfaz. Para el siguiente, bueno, aquí ya hemos hecho la verificación, ya podemos pasar a la siguiente parte que dice ahora hacer lo mismo, solo que con otros puertos, y ahora utiliza LACP. Ahora vamos a ingresar al enlace entre lo que es S1 y S2. S1, vamos y decimos Interface Range, y ahora vamos a usar Gigabit 01 y 02. Los apagamos antes de iniciar, y le decimos Channel Group, y ya le asignamos un nuevo número de grupo. En este caso, 2. Channel Group 2, modo, ahora tenemos que utilizar LACP, entonces va a tener que ser el modo
activo. En el otro extremo nos dice, a ver, modo activo. Y sí, los dos van a tener que estar en modo activo. Ok. Funcionaría igual si es por más que los dos estuvieran en modo, perdón, uno en modo activo y el otro en modo pasivo. Funcionaría igual. Y antes de encenderlo, nos vamos a ir al switch 2. Switch 2, config terminal, rango de interfaces, gigabit 01 al 2. Perdón, me está adelantando. Lo apago y channel group 2 en el modo activo. Y una vez que ya están ambos en el modo correcto, puedo lanzar el comando no shutdown. Y ya mis dos dispositivos van a empezar a trabajar en el enlace. Y fíjense algo bonito, ya los enlaces, una vez que ya se ha negociado bien, los enlaces, ambos pares se vuelven color verde en ambos extremos. Acá, por ejemplo, abajo, podemos ver que los dos enlaces están apagados porque se los considera como un enlace, como el menos óptimo para el tema de Spanning Tree. Eso están apagados. Ahora vamos a pasar al último modo, que va a ser el modo del enlace entre 2 y 3. En este modo nos dice usar el comando y lo que vamos a hacer ahora es poner un dispositivo, el switch 2, en modo pasivo, mientras que el otro dispositivo tenemos que elegir el modo correcto. Entonces, empecemos al switch 2 y elegimos los puertos que corresponden para este enlace. 023 a 24. Shutdown. Tenemos que configurar lo que es los channel group 3 y el modo pasivo. Eso del lado del switch 3. Ahora, si el switch 3 va a estar en modo pasivo, la única alternativa que quedaría en el switch 3 va a ser que los puertos estén en el modo activo. Caso contrario, de hecho vamos a hacerlo mal la primera vez. Modo pasivo. No shutdown y no shutdown. Ambos están en modo pasivo. Vamos a ver si se crea algún tipo de enlace. Show Ether Channel Summary. Fíjense, el PO1 es el que lo conecta hacia arriba, hacia el switch 1. Está bien, SU significa que es de capa 2 y está funcionando. Pero el de abajo no. El de abajo está en SD. S por capa 2, D por down. Y sus interfaces están en modo stand-alone. Significa que están funcionando por su cuenta. No están trabajando como deberían trabajar. ¿Qué hacemos? Bueno, el problema aquí es el modo en el que está nuestro dispositivo. Ambos extremos de este Ether Channel en particular están en modo pasivo. El modo pasivo en ningún momento va a generar de forma eh, no va a generar en ninguna forma lo que es una comunicación, ni tampoco va a generar el Ether Channel. Entonces, uno de los dos lados tenemos que cambiarlo. Y tenemos que tener cuidado porque para lograrlo tenemos que volver a los interfaces físicos. Y ahora sí, Channel Group 3, modo activo. Y ahora vemos que ya está funcionando hasta mi port channel 3. Entonces, aquí hemos visto las formas de configuración que se podrían lograr a través de el uso de los protocolos PAGP y LACP. También existe el modo, y lo podríamos hacer para referencia, donde yo le diga a mi equipo, por ejemplo, Channel Group 3, modo automático. No, pero on, automático sería otro. Dice
comando rechazado porque parece que me va a pedir que lo mate primero el comando. No me acordaba que era necesario. Modo, bueno, vamos a matarlo. Primero mato el channel group y ahora sí. Se me estaba olvidando. Estaba olvidando que para que funcione, tengo que primero poder matar al grupo original. Si no, no sirve. Que si no, el interfaz ya está existiendo. No podemos sobreescribirlo así nomás. Vamos al otro equipo y volvemos a hacer lo mismo. No, channel group 3 para eliminar esa configuración que teníamos. Y así, group channel 3, modo on. Y vamos a ver que automáticamente se crea una configuración. Entonces, ¿qué es importante que ustedes recuerden de este funcionamiento de Third Channel para su defensa? Porque se lo van a preguntar cuando hablen de Spanning Tree, se los van a consultar. Lo que tienen que recordar es los modos, vale la pena que los recuerden, los protocolos que se utilizan, PAGP y LACP, que es cada uno, o sea, uno es protocolo propietario de Cisco, mientras que el otro es un protocolo estándar de código abierto. Después tenemos también las preguntas sobre qué tipo de aplicaciones pueden tener, o sea, solo entre switches o switches con router, switches con servidores. Se puede con cualquier dispositivo que tenga el software para hacer agregación de enlace. O sea, switch y servidor se podría. Principalmente eso es lo que les van a pedir. ¿Alguna pregunta? Parece que no hay dudas ahorita. Entonces, vamos a cubrir otro temita más ahorita. Es un tema más teórico. Conceptos de WAN. Vamos a hablar principalmente de qué son las redes WAN y qué tipo de redes WAN podemos encontrar actualmente a nivel mundial. Bueno, aquí aclaramos un temita importante. Siempre ha existido la diferencia entre redes LAN y WAN. Creo que lo primero que nos enseñan en redes. Las redes LAN estamos acostumbrados a comprenderlas como las redes locales, las redes dentro de una empresa, por ejemplo, dentro de un hogar. Mientras que las redes WAN, por ejemplo, siempre dicen redes WAN, Internet. Es el mejor ejemplo de redes WAN. Y es así. Una red WAN, Internet, por ejemplo, es una red WAN, la más grande que hay. Sin embargo, no se limita solo a Internet, se expande a cualquier red que permite una interconexión entre diferentes áreas. Ahora, esto puede ser desde Internet hasta la red de un proveedor de servicio, hasta una red WAN privada. Por ejemplo, un enlace punto a punto que se crea entre dos sucursales de la misma empresa. Eso es lo que vamos a ir definiendo. Ahora, segundo. Este tipo de redes WAN va a tener una categoría muy amplia. No solo se va a limitar a decir los proveedores de Internet. Una red WAN puede aplicar hasta cuando hablamos de lo que es VPNs, por ejemplo. Ahí lo que nosotros vamos a encontrar va a ser una diferenciación entre WANs privadas y públicas. Las públicas, Internet, la de un proveedor de servicio, por ejemplo. Mientras que una WAN privada va a ser una red WAN creada por parte de una empresa
empresa que la va a utilizar únicamente para su conexión entre sus diferentes sucursales o edificios. Por ejemplo, la René Moreno, ahí entre el campus y los módulos, tiene su red de fibra óptica. Eso ellos, en cierto grado, si desean, pueden considerarlo como su red WAN. Cae más como una red de metropolitana, o de campus. Pero en cierta forma, si ellos quisieran categorizarlo, para hacer más simple su diseño, lo podrían hacer. Es decir, cada edificio de cada módulo tiene su red LAN y la interconexión entre los diferentes módulos va a ser la red WAN, el uso de la fibra óptica. ¿Para qué se necesitan WAN privadas? Bueno, normalmente es para una interconexión entre diferentes sitios, pero agregado a eso es para permitir las siguientes características. Un cierto nivel de servicio garantizado. No si yo quiero conectar mis sucursales, yo podría hacerlo, por ejemplo, eh, simplemente con las IPs públicas. Bueno, eso no me va a garantizar ningún servicio más allá de lo que el proveedor, a lo que le estoy pagando al proveedor. El ancho de banda o la velocidad va a variar dependiendo de la condición de la red de mi proveedor. Y la seguridad también, bueno, estoy en un espacio compartido. Yo no, en una red WAN pública, mi información, a no ser que yo use protocolos de encriptación en mis comunicaciones, no va a haber nada de seguridad. Entonces, los proveedores de servicio te dan una WAN pública y dependiendo del contrato que vos puedas generar con ellos, es que vas a tener diferentes tipos de soluciones de nivel 1. Puedes tener más seguridad, puedes tener servicios garantizados, ya depende de lo que esté viniendo. Ahora, las redes WAN van a tener diferentes diseños. Aquí tenemos punto a punto, estrella, doble conexión, malla, y podemos hablar de cada uno de ellos. Por ejemplo, está la conexión punto a punto, que es una muy tradicional, especialmente en el enfoque de redes WAN privadas. Se trata de dos dispositivos que se conectan entre sí sobre un entorno que más allá de lo que sería una red LAN. Por ejemplo, un radioenlace, un enlace satelital, un enlace de fibra óptica. Depende de los recursos que tengamos, o sea, recursos tecnológicos y también el recurso económico que tengamos para poder realizar esta tarea. Luego podemos tener el Hub and Spoke. Estas son más comunes cuando estamos hablando de proveedores de servicios. Sin embargo, esta topología, por ejemplo, se la puede encontrar en lo que se llaman VPNs dinámicas. ¿Qué es lo que pasa aquí? Digamos que yo tengo 4 sucursales, bueno, 3 sucursales y tengo una central, que es el hub. Cada sucursal se le llama los spoke, es central y sucursales. Y lo que va a pasar aquí va a ser que todas las sucursales tienen acceso a la central o pueden comunicarse con la central. Y dependiendo de las reglas de la central, también van a poder comunicarse entre sucursales. Sin embargo, esta topología es ideal cuando yo no necesito a la fuerza comunicación entre mis sucursales. Cuando yo lo que más necesito es que las sucursales se comuniquen con la central, donde están los servidores, por ejemplo. Comunicación entre sucursales no va a hacer tanta falta. Entonces, topología va a permitirme el disminuir los recursos. Y si hubiera necesidad de comunicación entre sucursales, la central va a regular esas comunicaciones. Entonces yo puedo tener una forma más centralizada, perdón, de poder manejar la seguridad de mi red en ese nivel. Este es el tipo doble conexión, que se trata donde yo puedo tener lo mismo que estábamos hablando hace un momento, pero con mayor redundancia, con dos dispositivos que pueden estar trabajando. Solo que en este escenario yo proveo dos hubs, dos dispositivos, que por detrás tendrán acceso y podrán ver los recursos, los mismos recursos, pero pueden estar en diferentes sitios o utilizando diferentes tecnologías. Con el fin esto para darme a mí redundancia y garantizarme alta disponibilidad en caso de cualquier emergencia. Otra topología que se parece es la de malla, que es malla completa, donde todos están interconectados entre sí, o malla parcial, dependiendo de las necesidades. No todos los sitios van a necesitar conexión completa con todos los demás.
Se parece al Hub and Spoke, solo que en este caso pueden estar todos conectados a la central, pero pueden existir conexiones adicionales. Esta va a ser una red WAN de altísima disponibilidad cuando estamos hablando de la malla completa. Esto se puede ver, por ejemplo, en redes Metro Ethernet, que podría ser un escenario, con el fin de garantizar que sí o sí el usuario va a tener servicio. Ahora bien, vámonos a enfocarnos un poco más al entorno de proveedores de servicio. Lo primero que tenemos que hablar es sobre de qué manera nos conectamos a nuestro proveedor. Vamos a ver de que hay múltiples tecnologías. Más allá vamos a hablar sobre eh, la terminología, por ejemplo. Pero lo primero que tenemos que entender, ya sea que seamos clientes de un proveedor de servicio o que seamos un proveedor de servicio, es que siempre va a existir algo que se llama el acuerdo de nivel de servicio, el SLA. No se confundan, hay unas configuraciones, unos parámetros de configuración dentro de Cisco que permiten hacer algo que se llama SLAs. No es lo mismo que el concepto que vamos a hablar ahorita. O sea, trata de ayudarnos con ese concepto, pero no es lo mismo. El concepto de SLA es qué nivel de servicio yo voy a garantizar. O sea, por ejemplo, cuánta velocidad voy a garantizar en mis comunicaciones, si soy un proveedor de servicio. Cuánto tiempo de servicio, o sea, qué disponibilidad de servicio te voy a proporcionar. Eh, 90% de disponibilidad, o sea, en el año, en el mes, en la semana, te garantizo 90% de servicio. El resto del 10% se va a caer mi red. Estos son acuerdos que se hacen con los proveedores. Y ustedes también, digamos, si arman su propia empresa y empiezan a proporcionar algún tipo de servicio a sus clientes, también puede ser que puedan estar trabajando con sus niveles de servicio, acuerdo de servicio. ¿Qué les garantizan? ¿Qué tiempo de respuesta le vas a dar a los problemas, por ejemplo? Todo eso viene definido por un acuerdo. Eh, ha cambiado con el tiempo, pero normalmente, por ejemplo, yo me acuerdo hace hartos años, hablo unos 10 años creo aproximadamente. eh, Cotas tenía un acuerdo con los clientes donde garantizaba únicamente el 25% de, de la velocidad que vos contratabas. En ese tiempo, por ejemplo, un mega era caro, un mega era una buena velocidad. Entonces, significaba que ellos te podían garantizar únicamente 256 kilobits por segundo de velocidad, más que su tiempo de servicio era bastante, o sea, tenían como que 50% de disponibilidad, cosa que si vos lo llamabas y le decías, oye, está muy lento, ¿qué velocidad tenés? 256 o, no sé, 300 kilobits por segundo. Ah, nosotros tenemos que garantizarte 25%, eso es más de tu 25%, así que no te quejes. O se te cortaba el internet y ellos justificaban de que iban a tener la disponibilidad que tenían en el contrato. Y obviamente nadie los multaba porque estaban cumpliendo. O sea, si ellos incumplían con esos mínimos de servicio, podía venir hace tiempo para que vean lo antiguo de que estoy hablando, podía venir Citel, la Citel, pues, ya se me fue el nombrecito de lo que era antes la ATT, del canal de televisión. Eh, no me acuerdo qué era el nombre, completamente se me fue, pero no importa. Lo que estaba la empresa que ahora es la ATT, que era la encargada de regular esto, pero ellos no podían hacer nada porque los contratos que uno había firmado con la, con el proveedor de servicio, pues les daban esa ventaja a ellos de que no te estaban incumpliendo, por lo mismo no había nada que se les pueda multar. Hubo un cambio, me acuerdo que hubo otros proveedores que lograron instalar en sus redes, pues, redes WAN más robustas y ellos podían ofrecer una mejor disponibilidad. Yo sé que no fue el primero, pero fue con el primero que me topé yo. Fueron los de Tigo, me acuerdo. Por el caso esto no es que yo no me caiga cota,
me caiga Tigo, la verdad que no me cae ninguno de los proveedores, pero en este escenario en particular yo tengo la memoria de que Tigo fue el primero en ofrecerme a mí un plan con disponibilidad de 80% era, de la velocidad, y 95% creo que era de disponibilidad de servicio. O sea, eso yo me acuerdo que lo vi y hubo un cambio brutal. De un rato para otro, varias de las empresas cambiaron para poder garantizar una mayor velocidad en todo momento. Hubo una mejora. Obviamente seguimos con algunas desventajas en el tema de la velocidad y todo lo demás, pero hubo como ese adelanto gracias a que algunas empresas dijeron vamos a garantizar más servicio y los demás no les quedó otra que emparejarse. Honestamente, llevo unos 2, 3 años, creo, con el mismo proveedor y no me acuerdo ni siquiera, la verdad, qué me ofreció mi proveedor. Ha sido una suerte muy grande para mí que no me ha fallado el proveedor. La verdad que rara vez tengo algún corte de internet. Más me falla, cree que, que- que mi proveedor. Pero recuerdo que en el contrato era una buena disponibilidad igual. Entonces, de la misma forma, yo para qué les explico esto. Si bien, o sea, para ustedes en su domicilio, les sirve saber cuánta es la disponibilidad para que en caso que su proveedor se quiera hacer el vivo, ustedes puedan ir y decirle, mira, vos no me estás dando el servicio que he contratado, por lo tanto voy a hacer una ODECO para hacer la denuncia. Temita que tienen que insistir, pero vale la pena hacerlo. La verdad que no hay otra forma en que se vaya a mejorar la situación de telecomunicaciones si no hacemos la cosa de manera formal. Eso incluye las quejas. Ahora, dentro de toda esta idea, lo que yo les quiero plantear es que ustedes van a encontrarse situaciones donde van a ser, por ejemplo, dueños de una empresa, van a ser el encargado de telecomunicaciones de una empresa, o van a ser consultores del área que van a ser los que les dan la respuesta a todas sus dudas para sus clientes. Y entre estas dudas que pueden tener sus clientes, le van a decir, mira, yo necesito que hasta me digas qué servicio de Internet necesito para esta red que yo quiero implementar. Y vos tenés que explicarle hasta las opciones, los planes que tiene, qué es lo mejor que pueden elegir. Y esa responsabilidad va a caer sobre ustedes, no importa, o sea, pueden encontrársela de tantas maneras. Y una de esas cosas va a ser de que algunos de sus clientes van a requerir conexiones empresariales, conexiones que tienen una mayor disponibilidad, que significa que sus SLA son más estrictas con el proveedor. Y ellos incluso te pueden, son como son cuentas empresariales o corporativas, te pueden llegar a ofrecer servicios de soporte mucho más avanzados que lo que ofrecen al usuario domiciliario. Entonces, ustedes tienen que poder identificar cuáles son esas ventajas, que obviamente vienen con ideas como, por ejemplo, el tiempo de respuesta a cualquier duda, cuánto tiempo máximo garantizan de que va a tardar un técnico en llegar al lugar donde está la instalación, qué velocidades van a garantizar, cuánta disponibilidad van a garantizar en el tema del servicio, ese tipo de cosas, para que así el cliente pueda tener el mejor servicio posible o su empresa de ustedes pueda tener el mejor servicio posible. Entonces, las SLA es importante que se puedan averiguar y leer antes de poder firmar un contrato y fregarnos con algún servicio que no va a estar garantizado. Ahora, hay diferentes formas en que se puede manejar la mejor disponibilidad de mi red. Por ejemplo, una de ellas es a través de múltiples conexiones a proveedores. Esto, yo les digo de entrada, hay diferentes formas de manejarlo y se puede volver un poquito complicado. ¿Cuál es la forma más básica y la ideal para cuando no necesito algo muy complicado? Dos proveedores diferentes. Yo obtengo la línea por parte de dos proveedores diferentes, Jota y Entel, digamos. Así, si pasa algo malo con Cotas, Entel todavía va a funcionar o viceversa. Hay otros tipos de alta disponibilidad o de doble conexión, por ejemplo, parte del mismo proveedor, que sonaría un poquito raro porque uno diría, ¿para qué le voy a pedir dos líneas a un mismo proveedor? ¿Por qué no le pido una línea más rápida? Y hay hartas razones de por qué. Por ejemplo, yo me he topado
con empresas donde tenían, digamos, 2 líneas de internet de Entel. Y resultaba que eran ADSL. La velocidad máxima que podemos obtener en el ADSL que tenemos acá en Bolivia es 32 megabits por segundo. Yo necesitaba más que eso. En este caso era un banco, por ejemplo, y eh, tenían harta cantidad de acceso. Entonces compraron 2 líneas de 32 cada uno y no era 32, perdón, era como 25, porque 32 sería el óptimo, digamos, y no querían arriesgarse ofreciéndoles 32 y no iban a llegar casi nunca a esa velocidad. Era como 25. Entonces ya tenían 2 líneas de 25 por parte del mismo proveedor. Porque a ellos no les interesaba alta disponibilidad, a ellos les interesaba el rendimiento, la capacidad del enlace. Luego, había el otro escenario, por ejemplo, que igual me acuerdo de un banco, tenía 2 líneas del mismo proveedor que estaban así porque una era para un propósito y la otra para otro propósito. Y a pesar de que una de las líneas estaba casi saturada y la otra medio vacía, no permitían usar las dos al mismo tiempo para los mismos usuarios porque querían que una de ellas quede libre, que era para su servidor no me acuerdo, no era era uno de archivo para los gerentes y otras cosas, y otro era uno de archivo para los demás. Entonces, hay diferentes escenarios en los que ustedes van a poder trabajar. Eh, y hay todo tipo de formas que pueden tratar de manejarlo. Yo les doy el caso, por ejemplo, medio extremo que me toca a mí, por ejemplo. En mi caso, la empresa para la que yo trabajo, todo lo hago en línea. Entonces, en el momento en que yo me quedo sin acceso, pues estoy despegado. Y ellos no quieren que yo me quede sin conexión porque les puede afectar en su desempeño. Entonces, por ejemplo, yo tengo mi línea de proveedor cableado normal. Antes tenía 2 líneas cableadas, pero lo que me pidieron es cambiar. Ahorita tengo 2, que es mi línea por fibra y tengo un proveedor por LTE, que es mi respaldo. Y agregado a eso me están pidiendo que como opción final tenga también una conexión satelital, que ya estoy pidiendo que me la instalen, ojalá ya esté listo y ojalá la podamos ver en el módulo que vamos a tener de redes inalámbricas donde hablamos de satélite. Pero por ejemplo, en este caso, ¿por qué me pidieron tanto variado? Bueno, uno es porque la conexión por fibra es la que mejor te va a garantizar el servicio. Sin embargo, si fallara, eh, podría fallar por tema del cableado, porque hay algún problema, se chocó algún camión por acá cerca, no se puede pasar cualquier cosa. Entonces, no sabemos qué puede llegar a suceder. Entonces, hacerlo por 4G, por ejemplo, puede ser otra situación más válida, porque una torre, en la torre no va a estar cables para llegar hasta nosotros, va a ser todo por inalámbrico, una radio base. Lo peor que podría pasarle a esa radio base es quedarse sin conexión eléctrica. Pero mientras que tenga su alimentación con su generador o lo que sea, yo voy a tener todavía acceso. Y bueno, está el último escenario que me dicen, ¿qué pasa si se cae tu proveedor? Es porque se quedó sin energía todo el lugar, toda la ciudad, digamos. Lo que te queda es satelital, que no va a depender de ningún equipo que esté aquí en tierra. Obviamente, vos en tu hogar vas a necesitar a la fuerza una conexión de generador o UPS. Ahora, dentro de las redes que hemos estado viendo, eh, o de lo que hemos estado hablando, vamos a tener en base a diferentes dimensiones. Por ejemplo, tenemos las redes pequeñas, que es simplemente un hogar con su router inalámbrico y su proveedor de servicio. Esto puede crecer una red de campus donde vamos a tener múltiples dispositivos, cada uno con su propia red.
En este caso, por ejemplo, en estas redes más grandecitas, ya empezamos a requerir una infraestructura más fuerte y a la vez necesitamos cada vez más recursos hacia nuestra conexión a Internet. O también podemos tener la interconexión entre diferentes sucursales, donde ahora vamos a depender de redes WAN para permitir esas comunicaciones entre sucursales. Finalmente, podemos tener redes distribuidas que suena como que fueran empresas gigantes que van a comunicarse con diferentes países, pero puede ser algo pequeño. Por ejemplo, como yo trabajo, tenemos un data center en que alguien nos hace el hosting en una parte de Estados Unidos y los diferentes empleados nos conectamos por VPN a ese servicio para acceder a todos los recursos. Entonces, si yo lo pusiera, por ejemplo, marcadito, tendríamos alguien en Bolivia, en México, en Venezuela, en Estados Unidos, en Lituania tenemos otro, entonces serían diferentes marcas, pero no son, o sea, son nuestras sucursales, entre comillas, pero se trata de empleados que están trabajando en diferentes áreas. Ahora, las redes WAN vienen siendo definidas por los diferentes estándares, como TIA, la ISO y la IEEE. Lo primero que tenemos que comprender es en qué nivel trabajan las redes WAN. Y aquí vamos a apreciar más aún al protocolo IP. El protocolo IP está diseñado para permitir direccionamiento sin importar qué pasa en las capas inferiores. Y gracias a ese direccionamiento, las capas superiores pueden trabajar sin verse afectadas por qué pasa en la capa física. Por eso yo puedo comunicarme desde mi casa que tiene, por ejemplo, GPON, con alguien que recibe la señal por satelital o alguien que recibe la señal por ADSL, por Ethernet activo, por ejemplo. Cualquiera de esas cosas puedo llegar yo a comunicarme. ¿Por qué? Porque todo lo que trabaja la capa, perdón, las redes WAN es en la capa física y en la capa de enlace de datos. Normalmente nosotros estamos acostumbrados que en la capa de enlace de datos se utiliza el protocolo Ethernet. Sin embargo, eso es solo real o solo aplica cuando estamos hablando de nosotros conectándonos a un switch o a un router que tiene puertos Ethernet. Pero cuando sale de nuestra casa, por ejemplo, cuando ese cable de fibra óptica sale de nuestra casa, en realidad está trabajando en otro nivel. Puede trabajar en Metro Ethernet, puede trabajar en MPLS. Por debajo, en la capa uno puede estar trabajando con cualquiera de estos tres métodos. Depende de la forma en que está manejando su topología de fibra óptica. Si es ADSL, pues ya no va a haber un switch, va a haber en cambio un DSLAM, por ejemplo. Va a tener su propio protocolo, su propia señalización. Entonces, la idea del modelo de capas es que cada capa va a hacer su trabajo y se va a poder intercomunicar con la capa inferior y superior. Entonces, los servicios WAN van a trabajar en capa uno y 2 y van a garantizarme que mi información de capa 3 para arriba va a llegar de forma eficiente. Porque si nos ponemos a pensar, los datos reales, los importantes, están en la capa de aplicación. Sin embargo, todas las otras capas sirven de apoyo para poder llevar esa información, hasta la de red que direcciona, que nos permite llegar al dispositivo correcto. Pero la de enlace de datos y física, en cambio, son las que nos permiten el transporte físico de la comunicación. Entonces, ellas van a ser las que van a cambiar constantemente. Cuando hay un cambio de medio de comunicación, hay un cambio de lo que es la capa uno y 2. Ahora, hay diferentes terminologías que vamos a utilizar a nivel de redes WAN. Una que es un poquito confusa es lo que llamamos el DTE y el DCE. Digo que es un poco confusa porque hoy en día ya es raro que hagamos la separación de estos dos dispositivos. El equipo DCE es uno que se encarga de realizar la comunicación en el sitio del cliente hacia el proveedor de servicio. Es normalmente lo que antes era el equipo de clock, de reloj. Era el que se encargaba de coordinar bien con la red del proveedor. Mientras que el DTE era un equipo que se encargaba de proporcionar el acceso a la red de- del cliente. Entonces, normalmente el DTE era un router con su puerto Ethernet, por ejemplo. Y el DCE era un router o un módem con conexiones de, vamos a decir, ADSL, por ejemplo. Ellos se unían entre sí con un cable serial de alta velocidad. Entonces, un equipo daba la cara al cliente y el otro equipo daba la cara al proveedor.
Y ambos, cumpliendo esa tarea, junto con un equipito que se llama el punto de marcación, que es la cajita vamos a decir, la cajita de terminación. Este equipo, todos estos equipos son lo que llamamos el CPE, el equipo de sitio de cliente. Hoy en día, en cambio, estos dos equipos vienen normalmente fusionados. Por ejemplo, aquí tenemos un módem ADSL que tiene un puertito ADSL y 4 puertos Ethernet y una conexión de Wi-Fi, una interfaz de Wi-Fi. Normalmente el lado de DTE, el lado del cliente, serían los puertos Ethernet y el Wi-Fi, lo que le da acceso al cliente. Mientras que la parte DCE sería el interfaz ADSL. Antes estos dos componentes estaban separados para todos los clientes. Hoy en día siguen estando separados dependiendo de la topología, pero normalmente se hace para redes muy grandes. Entonces, lo que han hecho es, bueno, ya no necesito poner dos equipos en la red de cada cliente. Lo que puedo hacer es poner un solo equipo que combine ambas funciones y que haga la interconexión del DCE y el DTE de forma interna. Normalmente vamos a tener solo lo que es la terminal cliente o lo que es el DCE. Esta cajita de terminación normalmente es un componente pasivo que simplemente ayuda al proveedor al hacer la instalación en el domicilio a poder hacer una terminación del cable externo y convertirlo en un cable interno. Luego tenemos, por ejemplo, el concepto de última milla. La última milla es la conexión, el último cable que envía el proveedor. Es el último punto en el que es dueño en su totalidad el proveedor. Porque en el CPE, si bien el proveedor es el dueño, nosotros interactuamos directamente con el CPE. Entonces, ya es más un equipo del cliente que del proveedor. Hay las Central Office, por ejemplo, las CO, las oficinas centrales, que son edificios o data centers donde ya los proveedores tienden a acumular equipos que están conectados a los diferentes clientes. Y esas sucursales pueden tener una conexión de tipo backhaul o de backbone, que es una conexión de alta velocidad que lo conecta con otros proveedores o otros edificios del mismo proveedor. Y esos otros proveedores o esos otros edificios van a ser lo que llamamos la red troncal. Aquí, por ejemplo, podemos ver que cada tipo de tecnología de acceso que ustedes van a encontrar en el mercado va a tener su propio DCE o su propia parte del DCE. Por ejemplo, un modem DSLAM, un modem, perdón, dial-up, que es de voz, un modem DCL, cable modem. No se olviden que estos equipos ya normalmente es fusionado el DTE con el DCE, pero a nivel lógico en realidad son dos dispositivos separados. Uno es un router y otro es el equipo que hace la conexión al proveedor. Tenemos también para las líneas arrendadas como el T1, L1, tenemos el CSU, DSU, los convertidores ópticos, por ejemplo, tenemos GPON o routers inalámbricos. Para todas estas comunicaciones se van a basar en los métodos de comunicación serial o paralelo. Como recordamos, la comunicación serial vendría a ser más efectiva en el uso de los medios de comunicación. En realidad se hace al final del día un método de envío de múltiples bits al mismo tiempo sobre un solo cable. Bueno, de manera secuencial, perdón, de manera serial. Esto supera el método paralelo porque a pesar de que el método paralelo podría en sí enviar más datos más rápido por tener más conductores, pierde por el tema de la cantidad de recursos que se necesitan para crear comunicaciones de tipo serial. Ahora, nuestras comunicaciones se basan en dos métodos, conmutación por circuito o conmutación por paquete. La conmutación por circuito es una conmutación más antigua. No se utiliza tanto en estas épocas, pero aún así la van a poder encontrar, como por ejemplo en la telefonía analógica, la PCTN. Ahí está, por ejemplo, la PCTN. ¿Cómo funciona? Es una tecnología de mayor garantía de calidad, pero de menor disponibilidad.
Supongamos que yo quiero hacer una llamada del teléfono A al teléfono B. El teléfono A hace la solicitud a la central más cercana. La central más cercana recibe la solicitud y si tiene recursos disponibles, él va a agarrar y va a darle un circuito a ese teléfono. Estos equipos vienen con una cantidad limitada de circuitos, o sea, 30, por ejemplo, 32. O sea, 32 llamadas simultáneas es lo que él puede aguantar. En cuanto alguien le pide una línea, él le reserva esa línea y se la pasa al siguiente, le dice, vos sos el siguiente salto, ahí está la solicitud, dale una línea. Entonces, ya estoy también reservando en el primer equipo, en el segundo, al tercero, al cuarto, hasta llegar al final. Y mientras esos dos equipos estén hablando, esas líneas van a estar reservadas solo para ellos. Es bueno porque servicio garantizado, no, eh, nadie más está utilizando mi línea, nadie me está consumiendo mis recursos, todo está para mí. Sin embargo, cuando esto empieza a escalar, se vuelve mucho más problemático, porque significa que yo no le puedo garantizar a nadie realmente que voy a poder proporcionarle el servicio. Si ya te di servicio, perfecto, felicidades, ya puedes darte por feliz porque tenés comunicación. Sin embargo, en redes de gran escala, mientras yo más quiera crecer, no voy a funcionar de forma correcta. Por eso hoy en día se usa más que todo lo que es la conmutación por paquetes. La conmutación por paquetes, en cambio, lo que logra es permitir que un mismo medio, un mismo circuito, pueda ser utilizado mediante multiplexación y enviando múltiples comunicaciones simultáneas. Eso es lo que hacemos hoy en día, como por ejemplo el protocolo de Ethernet. Multiplexa las comunicaciones sobre un mismo cable, mucho más eficiente. Ya no le asigno un medio de comunicación a un solo equipo. Ahora muchos comparten el mismo medio. Sin embargo, este ahorro que me voy a dar en cantidad de equipos, por ejemplo, se va a traducir a una menor garantía de servicio. Mis clientes ya no van a estar seguros de que el tráfico que ellos envían va a llegar correctamente a su destino. Al no poder ofrecer esa garantía, vamos a empezar a tener alguno que otro problema. Lo bueno es que existen ingenieros en redes. Y los ingenieros en redes pueden, si hacen el estudio correcto, proporcionarlo algo que se llama calidad de servicio. Calidad de servicio va a lograr que yo garantice cierta prioridad para ciertos tráficos, para lo más importante, y permita así manejar de forma más apropiada los cuellos de botella con los que me pueda encontrar. Ahora, dentro de todas esas ideas, y con eso vamos a concluir la clase de hoy día para no pegarles tanto con tanta teoría. Existen métodos de capa 1 y los más populares hoy en día son los métodos mediante fibra óptica. Ahora, los métodos de fibra óptica permiten que nosotros comuniquemos datos muchas veces utilizando un solo hilo para múltiples comunicaciones, siendo la más popular el empleo del DWDM, que es la multiplexación por división de longitud de onda densa. ¿De qué se trata? Y esto van a profundizarlo muy bien en el módulo de fibra óptica, especialmente cuando hablen de GPON. Existe, por ejemplo, los enlaces de fibra óptica tradicionales, que son simplemente un hilo de información o dos hilos, por ejemplo, uno para transmisión y uno para recepción. Funciona muy bien y es ideal entre dos switches, por ejemplo, dentro de una misma empresa. También un proveedor de servicio puede entregarle un hilo de fibra óptica a su cliente que está dedicado para él. Eso es lo que nosotros llamamos Ethernet activo. Sin embargo, cuando una red va creciendo, eso de darle una fibra por cliente no es tan eficiente. Entonces, ¿qué es lo que hace la mayoría? Se apoya de esta multiplicación, perdón, bueno, modulación también, de WDM. ¿Qué es lo que logramos con esto? Es
tomar múltiples señales de fibra óptica, de haces de luz, y multiplexarlo en un solo medio de comunicación, o sea, en un solo hilo de fibra óptica. Esto va a ser transportado hasta otro lugar donde va a volver a ser dividido. Por ejemplo, esto puede ser desde la central del proveedor, donde la central del proveedor recibe tráfico para diferentes clientes. Lo multiplexa todo en un solo hilo, lo envía hasta el destino, y en el destino vamos a tener un equipo que va a encargarse, un splitter que llamamos, que se va a encargar de dividir esas señales y enviarlas en hilos únicos que viajan a la casa de cada cliente. Aquí, por ejemplo, cada color va a ser la casa de un cliente. ¿Cómo va a darse cuenta el equipo de quién le corresponde cada comunicación? Porque cada uno va a tener una longitud de onda diferente, en longitud de onda densa, división por longitud de onda densa. Cada uno tiene su longitud de onda, que también puede ser su frecuencia. Por eso se interpreta con diferentes colores. Podemos que cada color tiene una longitud de onda diferente o una frecuencia diferente. Entonces, el color rojo va para el cliente 1, color rosado para el cliente 2 y así vamos subiendo. De esta forma yo puedo tener una mejor intercambio de información. Y ahí es donde se está aspirando en general a poder multiplexar la información. Es una de las mejores maneras de describir lo que es la conmutación de paquetes o a lo que trata de apuntar la conmutación de paquetes. Muy bien, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Muy bien, parece que no hay preguntas por ahora. Entonces quedaríamos aquí y continuamos con este tema el día de mañana. Mañana también vamos a hablar sobre el tema de nateo. Ahora, vamos a retomar las evaluaciones diarias. Hay 3 estudiantes que todavía no han defendido. Mañana le va a tocar a 2. Los temas que tocarían para mañana son Ether Channel y Spanning Tree. Entonces, si no hay ninguna pregunta, quedamos para mañana y les agradezco por su atención y por su asistencia. Espero que tengan una buena noche. Gracias, ingeniero. ¿Listo? Que descansen.